passou a agir de maneira covarde e traiçoeira. Bien, Latinoamérica, estamos escuchando al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, está dando esta locución en lo que es este juicio clave. Sí, comienza hoy 2 y se extendería, tienen hasta el viernes 12 de septiembre. Para entender toda esta situación, Latinoamérica, tengo un invitado, una voz autorizada. Él es Daniel Reisman, abogado y profesor de Derecho Penal, quien se encuentra con nosotros en este momento para conversar sobre la situación de Jair Bolsonaro, el exmandatario, quien se encuentra en este contexto. Tiene una tobillera electrónica, ciertas restricciones como no acercarse a embajadas, prohibición de uso de redes sociales y por supuesto una vigilancia 24/7. Abogado, bienvenido, gracias por su tiempo. Le saluda Andy Chirinos desde este lado. ¿Qué mirada le da usted a lo que está sucediendo en torno al expresidente brasileño Jair Bolsonaro? Buenos días, Andy. Buenos días, audiencia. Muchas gracias ahí por la invitación. Y bueno, hay mucha expectativa. La sociedad está dividida realmente. Hay todavía un grupo muy pro Bolsonaro que viene proponiendo la amnistía de una parte y de otra intentar, con la presión que se hace inclusive en Estados Unidos por el Claro. hijo Eduardo Bolsonaro, acabar con el juicio, ¿no? Abogado, Eh, quisiera en este momento aprovechar su conocimiento también como profesor de Derecho Penal y sí, nos ayude a entender qué significa, por ejemplo, que esté este veredicto en una fase, en este juicio esté en una fase de veredicto. Por ejemplo, hoy se sí, entendí. determinaría una opción y esto tendría posteriores apelaciones o sería determinante lo que se diga hoy y los próximos días. ¿Qué esperamos? Bueno, nosotros estamos casi, sería alegaciones finales. Ya hubo denuncia, ya hubo la producción de prueba. Ahora Alexandre de Moraes, que es el ministro relator, hace un relatorio de la acción, todo lo que se hizo, va a ser un análisis de todo lo que se hizo, de manera más descriptiva, le diría. Sí, Y después el Ministerio Público va a hacer sus alegaciones por 2 horas, hasta 2 horas, ¿no? Donde renueva la acusación. Después las defensas van a hacer sus alegaciones por 1 hora, puede ser extender un poquito más en principio es 1 hora. Y después de hacer las alegaciones, el ministro Alexandre de Moraes va a dar a conocer su voto. Y después de él van a seguir los votos de los otros ministros. ¿Mm? Ahora, Eh, abogado, permítame, le quiero ir interrumpiendo para que tengamos sí, la información más completa. En este momento se encontraría la defensa de Jair Bolsonaro, pero Jair Bolsonaro en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria o tiene que estar allí presente escuchando este veredicto eso es hoy. opcional, Ok, eso es opcional. Quien responde el proceso puede estar presencialmente en la audiencia o puede pedir para asistir de forma remota desde su ok. casa y es representado por los abogados. Aquí la representación del abogado es preponderante, entonces es posible que se dé esa situación. Ok, bien. Usted me venía diciendo, vamos a esperar entonces, por ejemplo, que las defensas tengan hasta 1 hora para presentar Sí, precisamente sus acciones, su manera de defender sí. el caso, en este momento de Jair Bolsonaro. Hoy, al final del día, ¿qué tendremos como noticia? No, vamos a tener dentro de la agenda la, el relatorio que va a hacer Alexandre de Moraes y el voto y las alegaciones de la Procuración. Y después creo que vienen ya las defensas y todo en secuencia, va a depender mucho del tiempo que se utilice. Si consiguen reducir los tiempos, a un acto va siguiendo otro, hay una Claro. situación de continuidad. ¿Tá? Y los votos pueden ser inmediatos, normalmente hacen una lectura resumida de los votos, ¿tá? No siempre son inextensos, porque en juzgamientos tan largos como este, los votos tienen muchísimas páginas, 100 páginas, 200 páginas, puede haber más inclusive. Bien. Entonces, lo que hacen es hacer un resumen, y eso depende de cada ministro, cómo va a ser el resumen.
Y a partir de ahí los ministros van a ir votando. Lo que puede pasar es que alguno de los ministros pida vista. Y si pide vista, ahí tiene hasta 90 días para emitir su voto. Ahí el juzgamiento se suspende hasta que emita el voto. Más, eh, le diría que intuitivamente yo creo que difícilmente van a pedir vista, porque Ok. como Alexandre de Moraes dijo ahora, estas tesis acusatorias vienen ya siendo argumentadas en más de 600 y tantas condenaciones. Entonces, no hay muchas novedades. Lo único que puede haber de novedad, más o menos, es la valoración de la prueba, qué es lo que han considerado. Más allá también hay una guía más o menos de lo que es la acusación, donde ya está más o menos el íter lógico de la denuncia, de la acusación y de lo que va a ser eventualmente los votos. Abogado, Entonces, quiero sí. entonces constatar, ¿hoy Alexandre de Moraes da su voto y los otros ministros también? ¿O estos pueden inclusive pasar a mañana, pasado mañana? Puede pasar a mañana, pasado mañana inclusive. Deadline el 12 de septiembre para que cada uno emita su voto. Y una vez que los 5 jueces a cargo den su voto, ¿hablamos de un veredicto inmediato o puede haber posteriores apelaciones, abogado? No, el voto es el veredicto. Cada uno va dando su voto Sí. y al final el presidente es el último que va a votar y ahí hace el escrutinio y a partir de ahí se decide si es absolvido o condenado. Ok, si se Y decidiera la absolución o en este caso la condena, vamos a ponerle, en el caso de la condena, abogado, ¿habrá chance para una posterior apelación o ya esto es definitorio? mire, es competencia originaria del Supremo Tribunal. No, no tenemos un tribunal superior en Brasil. Lo único que es una turma, es una sala. El Supremo Tribunal, a partir del regimiento interno, permite que grupos de jueces consigan emitir decisiones. Lo que existe es la posibilidad de lo que se llama embargos de declaración para subsanar oscuridad o contradicciones o omisiones dentro de la decisión de los ministros y eventualmente que se llama embargo infringente. Claro. Es un tipo de recurso que permite someter el caso al resto de los jueces del Supremo Tribunal. Pero actualmente para eso necesitaría por lo menos de 2 votos absolutorios propios. Esto es, que absuelven de culpa y cargo. Esto es, no es hipótesis de nulidad ni de incompetencia o problema procesal. Es absolución en el sentido de que él no cometió el hecho o no participó del hecho, ¿no? Porque los hechos parece que existieron. La duda sería más de autoría. Claro. Bien, abogado, quisiera retomáramos esta pregunta para la audiencia que desconoce tal vez de qué se le acusa hoy al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Hablemos de las acusaciones, de las pruebas que se hayan presentado al respecto y me gustaría que usted nos, con esto también termino, que nos dé las diferencias entre esto que se le acusa hoy, este juicio, y los que él ha pasado en otras ocasiones. Bueno, sería la continuación de toda la acción del Supremo Tribunal al respecto de lo que fue la tentativa de golpe, Sí, que fue gestando en 2022 y tiene su ápice en 2023 con la toma de la Plaza de los Poderes y la destrucción del patrimonio público y demás. El foco es ese. Entonces, cuando Alexandre de Moraes va diciendo que tuvo más de 1.600 procesos, tiene que ver con este hecho que comienza antes con el cuestionamiento de las urnas electrónicas, después la contestación del resultado de las elecciones y después la insurgencia. Bueno, hay que hacer un plano B y ahí ellos deciden 2 cosas. Por un lado, dar muerte a el presidente Lula, Alckmin, el vicepresidente, y Alexandre de Moraes. Lo que se ha descubierto dentro del proceso es que hubo tareas de seguimiento a Alexandre de Moraes y casi ejecutan, ¿no?
digamos así, la aprehensión de Alexandre de Moraes. Solo que en ese día, justo en ese día, el jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército le dice a Bolsonaro que no va a participar en esa tentativa y que si él insiste, lo va a tener que detener. Ujú. Y ante esa manifestación de Gómez Freire y después de Baptista, que es de Aeronáutica, Bolsonaro desiste de la tentativa y consecuentemente el grupo de tareas que iba a detener a Alexandre de Moraes desiste, mas ya venían haciendo el seguimiento. Esto es importante frisar porque mucho se dice de que la verdad eran menos actos preparatorios, pero la prueba que fue producida hasta ahora demuestra que no fueron solo actos preparatorios, hubo un comienzo de ejecución y que desistieron porque por una cuestión política Bolsonaro no se animó a seguir, ¿no? La Marina ya estaba de acuerdo, ya estaban con tareas de inteligencia y además en la opinión pública venían incentivando a las personas con la toma de cuarteles a manifestar y provocar situaciones de desorden para provocar la intervención militar. Entonces se colocó una bomba en un camión, Claro. en el camino para el aeropuerto, entonces hubo tomas de rutas, ¿no? Hubo toda una serie de situaciones concretas. Abogado, me Sí. gustaría, lo hemos conversado acá en esta pantalla en otras oportunidades, hablar de este conocimiento de plan de asesinato sobre Jair Bolsonaro, pero también sale a la noticia que Alexandre de Moraes también estuvo en esta especie de amenaza. ¿Qué datos se conocen sobre el peligro de vida y muerte de Alexandre de Moraes en ese momento? Bueno, hubo tareas de inteligencia hecho por un grupo del ejército, que sería el grupo de élite, que se llaman Kit Pretos, se daban a llamar de Kit Pretos. Había un plan que era puñal verde y amarillo, eh, donde se planificaba cómo proceder a hacer la tarea de inteligencia y encontrar el momento oportuno para aprender a Alexandre de Moraes y llevarlo a algún lugar no conocido. Y todo esto se hizo, salvo concretizar la aprehensión de Alexandre. Justo en el día que lo iban a hacer, como le decía, hubo una decisión de abortar el plan porque el jefe del ejército se manifestó contrario a ese plan. Y Bien, ahí le dijo a Bolsonaro que si continuaban lo iban a tener que arrestar. Esa claro. es la situación. Entiendo. Bien, abogado y profesor de Derecho Penal Daniel Reisman, estaremos muy atentos. Hoy un día clave. Hasta el 12 de septiembre tendremos que esperar para este veredicto final, si se le absuelve o si se le encuentra culpable. Gracias por permitirnos tener un panorama más claro de lo que hoy es noticia en su país. Tenga un buen día. Igualmente, buen día y Andy, más una vez, gracias ahí por el espacio. A usted. Hasta luego. Bien, imágenes Presença en dos vivo. requisitos do En artigo este momento, 41 do Alexandre Código de de Moraes Processo Penal. continúa con esta Demonstração locución, dos lo que ha autos e dejado provas da como materialidade, mensaje indícios principal de el juez de la autoria Corte dos Suprema de crimes de Brasil. organização com Ha mãos hablado de la armadas, pacificación del tentativa de país, ha abolição dicho que violenta do depende del Estado respeto por la Democrático de democracia y Direito, las dano instituciones. qualificado pela Ha dicho violência que e grave ante cualquier ameaça contra duda o sobre la patrimônio da culpabilidad de União los reos, e pues custo serán grave ou absueltos. prejuízo para a Dijo, vítima, entre otras deterioração do cosas, patrimônio tombado, juzgaremos ignorando observadas as presiones regras de externas e concurso de internas, pessoas haciendo e de referencia a concurso esto material. a lo que ha pasado con los Inexistência Estados de Unidos, el nexo na 50% denúncia, de los aranceles a cada expõe uno de de los forma productos compreensível desde e Brasil, y a coerente lo os que el mismo Donald fatos e Trump ha dicho que todos lo os que se le está requisitos haciendo a exigidos, Jair Bolsonaro es permitindo aos una cacería acusados a política de compreensão da brujas. imputação También e, ya Alexandre de consequentemente, o Moraes ha pleno hablado exercício de seu de las direito de defesa. tentativas de Justa causa para obstrucción, ação de penal. no Item 14, obstaculización en justa el causa para funcionamiento del ação Poder penal, Judicial. provas de También materialidade e está indícios en este razoáveis e momento, como usted lo puede ver suficientes en de autoria, pantalla, defendiendo el produzidos debido de forma proceso, autônoma que e se han respetado independente todas las da garantías, colaboração todo premiada pela procesal Polícia es Federal, en este além de momento la outras provas información. Ha corroborando destacado as el rol de las declarações do milicias colaborador. digitales en este intento Existência de de justa golpe. causa Por para a supuesto, un instauração da ação penal, Alexandre de analisada Moraes a que ha partir de hablado seus sobre três Bolsonaro y los componentes: aliados tipicidade, juzgados. Dijo, se punibilidade e constató la viabilidade, existencia de de maneira a conducta garantir a voluntaria y presença de consciente suporte de una probatório verdadera mínimo a organización indicar a criminal. legitimidade da También ha imputação dicho que e este se país traduz na pues existência do lamenta inquérito la policial ou impunidad y nas la cobardía. peças de Dijo, no son provação opciones que para la instruem a paz. Es denúncia, lo que con lo elementos que certos comenzó e en esta idôneos que apertura. demonstram Escuchemos un a poco más de lo que está materialidade do hablando crime el e os juez de la indícios Corte Suprema de razoáveis de Brasil. autoria.